¿Qué les? Vamos a platicar de los efectos que tendrá en la economía mexicana la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Y aun cuando las autoridades de nuestro país nos estén tratando de calmar un poco el nerviosismo en el bolsillo, habrá sin duda efectos muy importantes en el desarrollo del Producto Interno Bruto de México en las próximas semanas, y el golpe más fuerte lo sentiremos en los próximos meses. Está muy claro que el gobierno de México tiene muy buenos deseos y nadie como mexicano quisiera un fracaso, y sobre todo económico, que afectará sin duda a todos los mexicanos, y como siempre cuando hay una crisis o recesión, a los más necesitados. Vamos a poner unos datos del por qué los efectos del coronavirus en Estados Unidos van a pegarle muy duro a la economía mexicana. En primer lugar, por esta integración económica que hay entre México y los Estados Unidos desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que ahora con Trump pues tiene otro nombre. No olvidemos que aun cuando no ha sido afectado por el cierre parcial de la frontera entre México y los Estados Unidos que dictaminaron los gobiernos de los dos países, eventualmente sí afecta, porque la gente no tiene los recursos para adquirir los mismos bienes y servicios, debido a que en Estados Unidos se están perdiendo empleos conforme pasan las horas, aumenta el número de contagios por este virus mortal y de muertes. Y obviamente hay repercusiones también en México. Es interesante ver la manera en que los especialistas financieros, los bancos, están tratando de magnificar la problemática. Debemos entender que estas instituciones transnacionales tienen intereses creados. No es que estén preocupados por el bienestar de la ciudadanía mexicana. A ellos les preocupa el que van a dejar de hacer tanto dinero como el que están haciendo cuando una economía crece de manera constante y les abre oportunidades de inversión a corto y mediano plazo. Así son los empresarios, así son los bancos, siempre se ponen primero que la ciudadanía. Pero voy con los datos. Estados Unidos, que ya es el epicentro mundial del COVID-19, en la última semana registró una pérdida de empleos de 3.3 millones en una semana. Son datos oficiales del gobierno. Eso ocurrió la semana pasada. La semana anterior, Estados Unidos recibió de manera oficial, el gobierno, peticiones de ayuda por desempleo de 200,000 personas. Se dan cuenta la magnitud del incremento de desempleo por COVID-19 en una sola semana. El gobierno de Donald Trump no está aclarando si entre estos 3.3 millones de desempleados hay cierta cantidad de mexicanos. Obviamente la hay. Mexicanos residentes permanentes o mexicanos con doble ciudadanía, con la estadounidense. Estos mexicanos envían dinero a sus familiares a México, las remesas. Y ojo, no estoy contando a los inmigrantes indocumentados, que debe ser una cantidad todavía mayor, porque están cerrando los restaurantes y pequeños negocios y servicios, oficinas donde regularmente prestan sus servicios. Todo esto implicará menos dinero para México, dólares que se envían de los Estados Unidos. Y a esto no debemos cerrarnos, es una realidad. Nadie está inventando nada. Y estoy hablando tan solo de una semana. Todavía falta mucho para salir de esta crisis de salud pública. Hasta el mes de
febrero pasado, la tasa nacional de desempleo en Estados Unidos era de 3.5%. Estamos hablando de un país de 331 millones de habitantes. Por el COVID, ya se está calculando que para marzo la tasa nacional de desempleo en Estados Unidos será de 5.7% y eventualmente del 10% en el verano. ¿Cuántos mexicanos residentes permanentes en Estados Unidos van a perder su empleo? México-estadounidenses e inmigrantes indocumentados. Repito, las remesas son oxígeno para los pulmones del Producto Interno Bruto de México. Forman una parte altamente esencial. Nada más quiero darles un dato. El año pasado, 2019, Banxico dio a conocer que se registró una cifra récord de remesas recibidas de Estados Unidos. 36.048 millones de dólares. Eso cuando Trump presumía que la economía de su país estaba bastante bien, pero bastante bien, con una tasa histórica de desempleo en los Estados Unidos. ¿Saben de cuánto ha sido la cifra más alta de peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos y en qué año? 685,000 en 1982. Y les repito el dato que se dio a conocer esta semana oficial. 3.3 millones de personas pidieron ayuda por desempleo la semana pasada como consecuencia de los efectos negativos del COVID en los Estados Unidos. No hay que sorprendernos. Creo que podemos salir de esta crisis en México y en todo el mundo, pero no debemos cerrar los ojos a una realidad. Vamos a sufrir las consecuencias en México y muy duras en términos económicos. Se va a devaluar el peso, seguramente va a ubicarse en una cifra promedio de entre 22 o 23 unidades por dólar. Y bueno, yo no tengo una bola de cristal, lo que sí les puedo decir es que vamos a pasar un tiempo muy difícil económicamente los mexicanos. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos y más ahora, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Second can be a minute.